Hola, Jocelyn, ¿qué tal? Gracias. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Andalicia Ortiga Zamudio y hoy les voy a dar la inducción del curso integrado de Enfermería y Ciencias Básicas 2. Antes de iniciar, bueno, este es muy similar al curso que ustedes ya han llevado el ciclo anterior, que es el primer integrado, pero igual siempre es importante revisar cuáles son los objetivos del curso. Y también puedo comentarles que yo he conversado con la profesora Lili, con quien tengo una buena comunicación y puedo brindarle algunos consejos que ella me mencionó, que a lo mejor podrían servirles para este nuevo ciclo. ¿Ok? Primero comenzar que este curso cuando fue llevado por la base 20 tuvimos dos delegadas, una para el grupo A y una para el grupo B. Mi compañera Madaí fue la delegada del grupo A y quien les habla fue la delegada del grupo B. Más fácil es decir grupo jueves y grupo sábado, pero lo tomaremos así. Tenemos como número de créditos, 2 créditos, y la docente jefe de asignatura en su momento fue la licenciada especialista Lilia Bedaño. El horario, pues, es similar al que ustedes han tenido los días jueves y los días sábados, desde las 8 de la mañana hasta las 12 p.m., hasta el mediodía. ¿En qué consiste el curso? Bueno, en esta asignatura principalmente se busca aplicar todo lo que sean, todos los conocimientos que se han obtenido en cursos anteriores, ¿no? Es decir, es una asignatura práctica de carácter obligatorio. Tiene como principal propósito integrar los conocimientos que se han adquirido especialmente en farmacología, en microbiología y en parasitología. Sin embargo, también deben adecuar o integrar conocimientos de asignaturas anteriores, como ha sido, no lo sé, anatomía, fisiología, porque igual se van a seguir revisando, sin embargo, hacer hincapié en lo que es los fármacos, la microbiología y la parasitología, ¿no? En ciertas situaciones problemáticas simuladas, con la finalidad de tomar decisiones para el cuidado de la persona enferma, su entorno familiar y social. Esto es importante, chicos. No solo nos centramos en Eva con COVID, en Anita con parasitosis, no, nos centramos también en el entorno familiar y el entorno social que pueden verse afectados por la situación simulada, la problemática simulada que se expone en el caso clínico, ¿no? Bueno, integrado básicamente es llevado por una estrategia, una metodología que es el aprendizaje basado en problemas, el ABP, que ustedes ya han podido ver el ciclo anterior, que es fácil, dentro de lo que se puede decir, es simple, es estructurado, es fácil de seguir y cuando te acostumbras, cada semana puede ser mucho más simple resolverlo y realizarlo, ¿no? Sin embargo, ahora van a ver, es muy probable que vean una complejidad mayor en los casos clínicos y en los datos que se les presentan, por lo que es importante que revisen la información con anterioridad para que las hipótesis planteadas sean adecuadas y aparte sean rápidas, ¿no? Porque sabemos que tenemos un tiempo limitado para desarrollar los ABPs. En la metodología del curso, como ya lo mencioné, es 100% práctica, que consta de 3 unidades con 4 semanas por cada unidad, donde la cuarta semana de cada unidad es la que se llama la integración, ¿no? Donde cada grupo tiene una sesión que exponer mediante un mapa conceptual para compartir sus objetivos, para compartir lo que logró y lo que pudo mejorar durante esta unidad. En este caso, la base 20 estuvo dividida en 12 grupos de práctica, con subgrupos de entre 8 a 10 personas, ¿no? Por el número que éramos en ese momento, que tuvo que desarrollar diferentes actividades mediante el ABP, la simulación, el videoforo, la elaboración de material documental, el trabajo de campo y también el análisis documental. Bueno, aquí en la parte práctica del curso es fundamental que repasen sus ABPs anteriores porque van a volverlos a ver, como ya lo mencioné. En cada sesión de ABP van a contar con un licenciado y un médico, docentes de cada área, que se encuentran atentos para solucionar cualquier duda sobre el tema o la enfermedad tratada. No se sientan cortos en preguntar qué cosas pueden mejorar en sus hipótesis, qué problemas pueden plantear, porque en realidad los docentes, como ustedes ya lo han visto, la mayoría son abiertos siempre a solucionar sus dudas. En el caso de la simulación, sesión que se lleva en gran parte con la licenciada Lilia Bedaño, es importante el uso de las habilidades blandas, las habilidades de comunicación, es decir, cómo tú tratas a tu paciente estandarizado, qué le comunicas y cómo se lo comunicas, ¿no? Por ello, también es importante saber la parte teórica, ¿no? De todo esto y qué implica una consejería, ¿no? Porque lo que vamos a ver es una consejería más que nada en la simulación. Y para ello es importante revisar y seguir los 5 pasos de la consejería. ¿Está bien? Porque muchas veces la información que brindamos es correcta, pero lo que
o bueno, el feedback que nos brinda la licenciada Lili es como, ¿dónde están tus 5 pasos? No, vi 3, vi 4, me faltó uno. Tienes que hacerlos notar sin que realmente digas, ¿no? Este es el paso 1, este es el paso 2, ¿no? Simplemente con el desarrollo de tu simulación, tú puedas dejar notar cada uno de los pasos y eso va a sumar mucho a la nota que se te brinde en esta sesión, ¿no? Luego, la revisión constante de la información. Para poder hacer una consejería adecuada, no simplemente debes saber cuáles son los pasos de seguirlos, sino también es qué información le brindas a tu paciente estandarizado, ¿no? Lo que le digo debe ser correcto, debe ser en palabras simples y también debo estar seguro de lo mismo, ¿no? Porque mi seguridad va a hacer que el paciente sepa que lo que le digo es correcto y que lo debe de seguir, ¿no? Porque al final lo que buscamos con una simulación, una consejería, es lograr transmitir nuestras ideas y que éstas sean aceptadas e interiorizadas por el paciente. Y por último, la revisión bibliográfica, que tiene que ver con todo esto de elaboración de material, también lo que es el análisis documental, el videoforo, todo ello tiene que ver con la revisión bibliográfica, que bueno, se brinda un documento, un video o un tema para ser revisado y luego seguir las indicaciones que se den en cada sesión, ¿no? Es muy variable, pero al final lo que se busca es que ustedes puedan empaparse de conocimientos y poder aplicarlos o plasmarlos en ciertas situaciones. Bueno, como lo mencioné, son 3 unidades. En nuestro caso, la primera unidad, reitero, ¿no? Fue el cuidado de enfermería a EVA que presenta COVID. En este caso, centrándose más en el aspecto farmacológico, biológico y parasitológico. En la unidad 2 tuvimos el cuidado de enfermería Lupita con diarrea por parasitosis intestinal, el Ascaris lumbricoides. Y la unidad 3 fue el cuidado de enfermería Juanita en la prevención de cáncer de mama, ¿no? Y cada uno tiene su resultado de aprendizaje, que básicamente es lo mismo, ¿no? Ver los aspectos farmacológicos, microbiológicos y parasitológicos de cada una de esas enfermedades, relacionándolas con el entorno social, el entorno ambiental y el entorno económico del paciente. Bueno, esto es más como un ejemplo de las rotaciones que tuvimos nosotros. Como pueden ver, en la primera unidad siempre se va a iniciar con la bienvenida, su primera semana siempre va a ser la bienvenida, y luego ya en la siguiente van a empezar con las rotaciones que, como ven, y como ustedes ya conocen, siempre se va a tener una ABP al día y una simulación o, bueno, un análisis documental o un videoforo que va a rotar en todas las semanas. Para luego, la cuarta semana de esa unidad, llegar a una integración y retroalimentación donde se busca que todos los grupos compartan sus, digamos, sus experiencias que han vivido, ya sea con el ABP o con el videoforo o el trabajo de campo, la simulación, y especialmente que compartan en qué pueden mejorar, ¿no? Eso es algo que debería resaltar, que es algo que le gusta mucho a los docentes de integrado, especialmente a la jefa de cursos, que destaquen qué cosa podemos mejorar. Y luego, por ejemplo, en la siguiente integración decir, oh, bueno, nosotros nos planteamos este objetivo en la primera integración y ahora podemos decir que lo hemos logrado, sin embargo, o sea, siempre ser autocríticos con lo que realizan, ¿no? Que es importante y eso siempre suma puntos en realidad. Esta es la rotación de la unidad 2, igualmente las 3 semanas de desarrollo de actividades y la última semana de integración, y lo mismo con la unidad 3. Eso es para que se den una idea de más o menos cómo se llevó en ese momento. La calificación es una evaluación constante, o sea, lo principal es la evaluación constante que ustedes tienen de desempeño y de trabajos académicos, de la ABP, de la simulación clínica, el análisis, el videoforo, trabajo de campo, material promocional y la búsqueda bibliográfica, que equivalen a un 70%. Por ello es importante que cumplan tanto con sus actividades previas como con sus actividades posteriores. Esto es algo que nosotras como delegadas de curso buscamos mucho, porque era algo que nos repetía la licenciada Lili siempre que podía, que era necesario que todos nuestros compañeros enviaran sus actividades previas a tiempo y enviaran sus actividades posteriores a tiempo, porque es así como se evalúa o se determina la nota que tienes al final, ¿no? O sea, es muy bien que hayas participado en tu ABP, hayas participado en tu simulación, pero si no evidencias mediante el documento, como por ejemplo puede ser la actividad posterior, allí tu nota puede variar un poco. Por eso es importante cumplir antes y después de la sesión. Y luego tenemos el examen práctico, que en nuestro caso fue presencial, el ECOE, que tuvo un peso del 30%, que es donde básicamente aplicamos todo lo reforzado en la integración en estas actividades, ¿no? Y bueno, luego vamos a esto, ¿no? ¿Cómo son los exámenes? El ECOE, la evaluación clínica y objetiva y estructurada.
Aquí tengo algunas imágenes de que se compartieron con la licenciada ese día, con la licenciada Lili, sobre cómo fue nuestro ECOE presencial que se realizó en el centro de simulación de la facultad, donde pasamos por diferentes estaciones que básicamente se dirigieron a lo que es la consejería, la aplicación de los diagnósticos NANDA, NOC, a los objetivos NOC y a las intervenciones NIC, y también una revisión extensa de los temas tratados, ¿no? Porque al final debíamos demostrar que toda esa integración de conocimiento se logró y podíamos aplicarla en una situación simulada, que era, pues, es como si estuviéramos en una consejería real con un paciente, ¿no? Y un docente va a ser como si fuera, no sé, Eva con COVID, y tú vas a tener que explicarle por qué es necesario que siga las medidas de bioseguridad para prevenir el contagio en su familia, ¿no? Y es muy diferente al ECOE virtual que nosotros tuvimos en el primer integrado, va a ser diferente, sin embargo, también va a ser una experiencia muy bonita, porque esos nervios que puedes sentir al estar frente a frente a tu paciente estandarizado, también pueden convertirse no sé, en una transmisión de los conocimientos que tú quieres al paciente de forma adecuada y más oportuna, ¿no? Porque puedes hacer movimientos en tus manos, puedes explicarle en una hoja, es decir, tienes muchas más oportunidades que a lo mejor no tuviste cuando fue el ECOE virtual, ¿no? Y eso deben aprovecharlo porque supongo y espero que en este caso sí realicen el ECOE presencial. Esta es una evaluación que consta, como ya lo dije, de 4 estaciones de evaluación, cada una con una duración de 6 minutos. Se va a tener primero una sala de orientación, que es la inicial, y otra de despedida, la final, donde se comparten básicamente los sentimientos, las emociones, las experiencias que tuvieron. Ojo, también no duden que en esta estación de despedida ustedes puedan comentarle ya sea a la licenciada Lili o al profesor Loli si es que hubo algún momento en el que se sintieron incómodos, en el que algún docente les interrumpió, les dijo, no, esto no está bien, ¿no? Ustedes en realidad durante el paso que tienen por las estaciones deben estar tranquilos y los docentes solamente son observadores, no deberían comentar y no deberían hablar de nada de lo que ustedes mencionan mientras lo realicen. Así que si es que sucede, por ejemplo, son ustedes de los primeros grupos, deben mencionarlos para que se tenga en cuenta en su evaluación, ¿ok? Eso es ideal, ¿no? Porque así como es mejor o tienen más oportunidades de explicarse con el paciente en un ECOE presencial que en uno virtual, también tienen el riesgo de ser interrumpidos mucho más en un ECOE presencial. Entonces tienen que tener cuidado y no deben tener ningún tipo de nervios ni sentirse cortos de explicarle a ya sea al docente Loli o a la profesora Lili a estación de despedida. Bueno, las estaciones 1, 2, 3 y 4 fueron para evaluar simplemente las competencias que se piensan lograr a lo largo de este curso. Tenemos una estación estática para evaluar conocimientos teóricos a partir de ciertos casos. Por esto es importante, como les digo, revisar el NANDA, el NIC y el NOC. No solo memorizarlo, sino saber por qué aplicamos este diagnóstico, por qué es este objetivo y por qué haríamos esta intervención. Porque al menos en las preguntas que vinieron en este segundo ECOE fueron más complicadas que en el primer ECOE. ¿Ok? Eso es importante. Y las 3 demás estaciones fueron dinámicas para evaluar competencias prácticas de comunicación y las competencias profesionales. En las estaciones dinámicas se evaluó la interacción enfermero-usuario, es decir, la capacidad comunicativa que tienes con tu paciente, mediante una entrevista interrogatorio, las competencias en comunicación con la consejería y las destrezas técnicas de razonamiento clínico enfermero y la ética como eje transversal, mediante el desarrollo de una actividad procedimental que es básicamente la consejería y sus pasos. Recomendaciones, ya para casi culminar. Primero es no faltar a clases, ahora, bueno, como se espera, va a ser, se supone, presencial, entonces aún más no falten porque hay ciertas cosas que no se pueden recuperar, como lo son los ABPs. Si esa semana se llevó el ABP y tú faltaste, ya no puedes recuperar el ABP 1 y tienes un 0, ¿no? Y si lo mismo sucede en el ABP 2, tienes otro 0 y ahí disminuye tu nota. Por eso es importante no faltar a las sesiones, especialmente si son los ABPs. Cumplir con la entrega de las tareas previas y posteriores. Esto es fundamental, es algo que me repetía la profesora Lili cada vez que podía, porque es como tú demuestras que te preparaste antes de tu sesión y también demuestras cómo te desempeñaste durante la sesión con tu tarea posterior, ¿no? Otra recomendación es ir avanzando en los ABPs. Esto es muy importante porque el tiempo a veces que se brinda para el desarrollo de los ABPs en la sesión es muy corto, ¿no? Y a veces las preguntas y las que tú quieres plantear son muy complicadas, son muy complejas.
por lo que no puede alcanzar el tiempo. ¿Está bien? Luego de ello, por ejemplo, les puedo enseñar un poco lo que nosotros hacíamos, al menos con mi grupo, para que lo puedan ver. Este era el borrador de nuestro ABP. Nosotros íbamos identificando nuestros datos orientadores y luego íbamos poniendo nuestros datos y nuestros problemas y las hipótesis y se iban avanzando. Por ejemplo, estas hipótesis no son la final, no fueron las que se colocaron en el documento final, pero era información que nosotros ya íbamos buscando y dejábamos nuestras referencias para en ese momento no perder el poco tiempo que a veces se nos daba en la búsqueda. Entonces, de esta forma lográbamos que nuestro BP se vea mucho más ordenado y pudiéramos tener los problemas que eran revisados por los docentes y se hacían recomendaciones, y luego tener nuestras hipótesis mucho más ordenadas y que se vieran mejor, y aparte para poder responder, ¿no?, al docente, pero ¿por qué me dices que la biopsia es tal procedimiento? ¿Dónde lo has visto, no? Y tú puedes responderle por qué decías que esa era tu hipótesis y tener una participación más continua en el ABP. Y bueno, lo mismo con los diagnósticos, ¿no? Tenías la oportunidad de ya al haber revisado toda esa información, podías determinar cuáles eran tus diagnósticos rápidamente y avanzabas sin ningún problema y podías pasar a tu siguiente sesión, ¿no? Ok, entonces eso es importante también. Luego, revisar y practicar los diagnósticos NANDA, intervenciones NIC y los objetivos NOC, como ya se los mencioné, no solo para los ABP, sino también muy importante para el ECOE, porque ahí lo van a necesitar, porque allí no van a tener el libro NANDA a su lado para poder responder, o el libro NIC o el libro NOC. Van a tener que tenerlo en su cabecita, haber aprendido, interiorizado por qué es este diagnóstico, para qué sirve y cuándo lo puedo aplicar, y así puedan desarrollar la estación estática sin ningún problema. Otra recomendación es que continúen con la participación activa en clase. Al ser un curso práctico esto es fundamental, y también fomenten la participación, porque algo que se evalúa y que a veces no se toma muy en cuenta es el desarrollo del liderazgo y el desarrollo del trabajo en equipo integrado, ¿no? Eso es algo que cuenta mucho para los docentes y deben aplicarlo, ¿no? No solo participa tú, sino también busca que tus demás compañeros participen. Esto luego se puede aplicar si eres moderador, si eres secretario, ¿no? Promoviendo que otros también puedan hablar. El trabajo en equipo, como ya lo mencioné, es fundamental. Las habilidades blandas y de comunicación. Cuando estamos en la consejería, por ejemplo, algo que me mencionó la profesora Lili, es importante siempre mantener el contacto visual con el paciente, también hablarle de usted. Cuando hablamos con el paciente, no podemos decirle tú tienes que hacer esto, tú, no, hablarle de usted. Usted, señora Juanita, debe hacer de esta forma, y ello va a sumar muchos puntos a sus simulaciones o en su ECOE, por ejemplo. Otra cosa recomendación que les puedo dar en relación a las habilidades blandas es utilizar palabras sencillas. A veces es difícil transportar nuestros conocimientos a palabras mucho más fáciles, ¿no? Pero debemos intentarlo para que el paciente entienda todo, y también hacerles preguntas constantes, hacerlo participar. Eso es algo que también repetía mucho. Hacer participar al paciente para verificar que haya entendido lo que le has explicado. Y por último, otra recomendación sería: sean líderes, tomen la iniciativa, ya sea para ser moderador o secretario del grupo. Sin embargo, no se olviden que también hay que priorizar la rotación de los roles de grupo. Un ejemplo claro es que nosotros hacíamos sorteos y siempre cada integrante del grupo en una ocasión era moderador y luego era secretario. Es decir, siempre se rotaba, y de esta forma todos podían tener la misma experiencia, la misma también calificación o forma de calificar por parte de los docentes, porque se veía que todos participaban de una forma similar. Y bueno, esas serían las recomendaciones. No sé si ustedes tuvieran alguna consulta sobre el curso, algo que quisieran saber y yo pueda responder en estos momentos.